buenas, mi nombre es Alfonso Tudela y este es el segundo episodio del podcast de Más Allá del Muro. Un podcast en el cual trato de hacer como una marca propia, algo diferente, independiente, tratando de meter en momentos de los episodios lo que más me gusta, que es el deporte. En concreto lo que más me gusta es el triatlón, pero en la mayoría de los episodios el triatlón ni lo voy a mentar porque no pretendo hacer un podcast solo de triatlón. Quiero orientar este podcast sobre todo a lo que es, a mi entender, la salud, la vida desde un punto de vista siempre evolutivo y la forma de ver las cosas distintas a lo que la sociedad trata de vendernos. Y sobre todo tratar siempre de aportar algo al oyente, esperando ayudar a cambiar la forma de pensar, de ver las cosas de la gente, al igual que me hicieron cambiarla a mí. Pues comenzamos con este segundo episodio del podcast. Muy bien, pues he decidido empezar este podcast con la definición de la palabra según la RAE, de la definición de la palabra sano, ¿vale? Y es que dice que no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Pero realmente creemos que esta definición es la correcta. ¿Cuánta gente hay, sin irnos tan lejos a nuestro alrededor, que creen estar sanos? Ya que según la definición de esta palabra, el estar sano, en resumidas cuentas, es no padecer ninguna enfermedad, según hemos leído. Pero yo sinceramente pienso que esto va mucho más allá. Y que el baremo para catalogar si una persona está sana o no debe de ir mucho más lejos de lo que hemos hablado y de encontrar unos marcadores hepáticos correctos, cosa que sin duda pienso que deben de ser así. O también de creer que por poder movernos sin dificultad, cuando vamos a comprar el pan, por ejemplo, bajando a la cochera en el ascensor de casa, para coger el coche, para ir a comprar ese pan blanco hecho con harina refinada al supermercado que está a 300 metros de casa, para volvernos de nuevo a casa en el coche, sentarnos en el sofá y ponernos a teclear con el teléfono móvil, con la tablet, durante un tiempo infinito. Y seguro que la descripción esta que os he hecho ahora mismo os ha sonado familiar, porque la mayoría de las personas la hemos realizado alguna vez o la seguimos realizando. Sin duda estoy convencido que en muy pocos años, o por lo menos espero yo, que cuando vayamos a visitar a nuestro médico de familia para hacernos el control anual rutinario que nos suelen hacer, para confirmarnos de que realmente estamos sanos, entre comillas, y no nos van a pedir la analítica de sangre simplemente, sino que espero que todo esto cambie. Y digo que habrá cambiado porque esto sin duda tiene que cambiar, ya que estar sano es algo sin duda que va mucho más allá de esa simple analítica que nos hacen los médicos, ¿vale? Y que nos sale más o menos correcta. Con todo esto pienso que todos deberíamos de poder, por ejemplo, levantarnos del suelo sin apoyarnos con las manos. Yo os invito a probar a todos los que penséis que estáis bien, que estáis de sentaros en el suelo y sin poner las manos, levantaros del suelo, a ver si podéis, ¿vale? Probadlo y luego reflexionáis, a ver. Todos deberíamos de poder levantar nuestro propio peso, es decir, de hacer una dominada, y también deberíamos y estamos adaptados a estar, por ejemplo, en una posición de sentadilla, descanso. Pero bueno, este rango de movilidad se ha perdido completamente en la cultura nuestra. Todavía se conserva en algunas tribus, que seguro que muchos habéis visto
a las tribus estar sentado así en sentadillas así como de cuclillas, de descanso y estar así durante un montón de tiempo. Y también sé que en muchos sitios de la zona esta de Tailandia, de toda esta zona todavía, todo en Filipinas, en toda esta zona todavía esa gente sigue, por ejemplo, cuando están esperando al autobús, o cuando he visto fotos y he visto imágenes de que siguen esperando en ese sitio, en esa sentadilla de descanso, no sentados ni apoyados, para ellos están en esa posición, en una posición correcta y una posición cómoda en la cual pueden estar a gusto, ¿vale? Se han perdido tantos rangos de movilidad y de fuerza que las personas al final han dado lugar a no estar sanas, a creer que están sanas pero no están sanas. Si tu analítica está bien, tu valor de colesterol, de triglicéridos, de hierro, tu hematíes, tus plaquetas están perfectos en esa analítica que te ha hecho, ¿para qué sirve mencionarlo anteriormente, no? Muchos pensarían eso, ¿para qué vamos, si yo estoy bien, si esto que está diciendo es una tontería? Creemos que estamos sanos, pero eso sí, asumiendo que a muchos me duele la espalda, me duele la cadera, yo he oído a infinidad de amigos, de gente, no es que tengo molestias, esto es la edad, pero vamos, ya os digo que no, todo esto viene de todos los problemas que estamos hablando, de que se han perdido tanta movilidad, de no movernos, de no hacer nada, que pensamos que estamos sanos, pero realmente nos estamos matando poco a poco. Bueno, todo lo que hemos mencionado anteriormente da lugar a sujetos totalmente pasivos, cometiendo sin duda aberraciones contra nuestra propia naturaleza evolutiva, que sin duda no dentro de muchos años comenzaremos a pagar todo esto, ya que más de la mitad de la población no se mueve nada en absoluto. Como he dicho anteriormente, nuestro movimiento se basa en levantarnos de la cama para sentarnos en una silla, desayunar, bajar el ascensor, a la cochera, coger el coche, el cual nos va a llevar a nuestro puesto de trabajo, que está a unos escasos 10-15 minutos andando, si lo hiciéramos andando, pero que preferimos ir en coche porque hace mucho frío, hace mucho calor, o simplemente porque es mucho más cómodo ir en el coche. Pero es que encima, lo más gordo, que seguro que no lo habéis pensado, es que queremos aparcar el coche, si es posible, en la misma puerta del trabajo. Si vamos a comprar, paramos en la misma puerta del súper. Esto sería que hace muchos años me lo dijo un profesor de geografía e historia que tuve en el instituto, que sin duda me hizo aprender mucho. Y me acuerdo que decía que esto era la teoría de la puerta con puerta. Y es que todos queremos coger el coche en la puerta de casa y dejarlo en la puerta de nuestro lugar de destino. Que a su vez este será nuestro lugar de origen de nuevo al volver a coger el coche. Entonces queremos ir a la misma puerta del mismo sitio donde vayamos, aparcar el coche, no sé, una cosa que me hace mucha gracia. Yo entreno aquí en un sitio, en un centro deportivo, y cualquier día que vaya, pues observas que la gente es un sitio que aparcan en la misma puerta, y hay ahí una curva que, en fin, que no se puede aparcar, y muchas veces viene la policía, se lleva los coches con la grúa, y todo el mundo todos los días aparca más. O sea, vienes al gimnasio a subirte en una cinta para andar y aparca en la esquina, aparcas mal porque no hay sitio en la misma calle, y no se suben unos 200 metros más arriba, que ahí siempre hay sitio, porque supuestamente está lejos. Entonces no andamos 200 metros, nos bajamos del coche, lo aparcamos mal, preferimos aparcar mal el coche para no andar esos 200 metros, para luego ir al gimnasio, subirnos en una cinta y ponernos a andar en la cinta. Bueno, eso lo hace infinidad de gente, infinidad de gente. O si no te quiere ir el coche, hay gente que vive a 5 minutos andando del centro deportivo y se bajan andando, se bajan en coche o en moto al centro. Coño, yo pienso que es mucho más importante que te bajes andando y luego pues que andes menos en la cinta, si es que tienes pensado andar, no sé. Son cosas que yo sinceramente me
me dejan un poco trastocada la cabeza de todo este tipo de formas de hacer las cosas. Hay una frase a ver si pronuncio bien, de Moshe Feldenkrais, que decía que el movimiento es vida y que sin movimiento la vida es inconcebible. Hasta hace bien poco para alimentarnos era necesario movernos, y esto hacía que hubiera una conexión entre movimiento y alimento, ya que se obtenía un doble beneficio con esto. Nuestros ancestros durante millones de años tenían que moverse para cazar y conseguir comida, y ahora, como no hace falta esto, o sea, sin movernos de casa, desde internet se puede pedir lo que queramos y obtener el alimento que sea necesario con simplemente tocarle un botón, por ejemplo. O bueno, coger el coche, que no vamos a andar nada, ir, coger las cosas, volver y tenemos la cantidad de que necesitamos de comida para una semana si queremos. Bueno, vamos a hablar de otro mal hábito que también tenemos, y es que hace digamos que este mal hábito hace también que no estemos sanos. Y es que se duermen muy poco. La mayoría de las personas viven estresadas con el trabajo, con ese proyecto que tienen que hacer, con entregar 1000 cosas, con llevarnos ese trabajo a casa y lo llevamos siempre en la cabeza metido. Y hay personas que se pueden pasar así meses y meses y meses, que sin darnos cuenta seguimos matándonos poco a poco. Pero bueno, ojo, esa analítica que hasta ahora nos estamos haciendo sigue saliendo perfecta. Entonces no preocuparos que sigue saliendo perfecta esa analítica. Pero bueno, que en realidad es como la analogía esta que leí una vez del leñador. La leí en el libro, ¿no? En el blog de Cine Revolucionario la leí, que decía que era un leñador que estaba obcecado siempre con no afilar el hacha. Nunca tenía tiempo para afilar el hacha. Y sin darse cuenta cada vez estaba rindiendo menos y estaba cortando menos palos porque no se estaba percatando que el no afilar el hacha le estaba bajando el rendimiento de corte, ya que cada vez estaba haciendo mucho más esfuerzo para partir la leña y si hubiera afilado el hacha partiría más fácil los palos y con que hubiera dedicado 10 minutos en afilar el hacha hubiera rendido mucho más. Pues lo mismo hacemos nosotros con nuestra vida. Parece que vivimos sin tiempo para dormir, vivimos sin tiempo para dedicarnos a preocuparnos en movernos, en recuperar nuestras costumbres ancestrales de movimiento, porque claro, no hace falta, porque esa analítica sigue diciendo que estamos sanos, ¿no? Pero sin duda no lo estamos. Y dentro de muy poco nos pasará como el leñador, como la analogía del leñador que he dicho que no afilaba el hacha, porque por no dedicar esos 10 minutos vamos a enfermar de verdad. Y entonces quizás esto sea irreversible y no tenga ya marcha atrás. Hablo de esos 10 minutos porque hay muchísimos estudios que afirman que hacer 10 o 15 minutos al día en una persona la cual no hace absolutamente nada tiene muchísimo impacto beneficioso para esa persona de un nivel inicial. Ya que el beneficio de no hacer absolutamente nada a hacer los 15 minutos diarios da muchísimo por muy poco, por así decirlo, ¿vale? Lógicamente, en una persona que está acostumbrada a hacer todos los días una hora y media de deporte, yo por ejemplo que entreno sobre 2 horas diarias, vamos a ponerle más o menos, días que entreno más, días que entreno menos, hacer 10 minutos moviéndome no me va a suponer un impacto beneficioso en mi salud. Pero, por ejemplo, en una persona que no hace absolutamente nada, el hacer esos 10 minutos, ¿vale? El impacto de esos 10 minutos, esos 15 minutos, le va a suponer muchísimo. De hecho, hay estudios que dicen que se podrían reducir muchísimas enfermedades, ya que más del 60% de la población no hace absolutamente nada de ejercicio. Bueno, ya que estamos hablando de sedentarismo, sabéis cómo pasamos la mayor parte de nuestros días las personas, ¿no? Bueno, sin duda, todos los estudios dicen que pasamos la mayoría del tiempo sentados, sin saber la cantidad de prejuicios físicos que supone para nosotros el no estar sentado y no hacer nada. Bueno, aparte de físico, ya si nos vamos, de físico, pues, por ejemplo, a nivel de musculatura, de tendones, es que se nos chafan los glúteos, nos producen acortamiento de isquios, de psoas,
y todo este tipo de acortamientos dan lugar a numerosos problemas de cadera, de columna, desequilibrio, los cuales yo no me voy a meter porque si no, no soy fisioterapeuta ni soy traumatólogo y no tengo los conocimientos para profundizar en nada de esto. Pero seguro que si algún fisio, algún trauma me está escuchando, seguro que sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo y lo van a entender perfectamente. Voy a hacer mención a un estudio que seguro que lo va a resultar interesante relacionado con todo esto. Y el estudio se realizó en Londres. Y se realizó sobre la mortalidad que tenían los conductores de autobús y los que vendían los tickets para subir al bus, ¿vale? El resultado de este estudio fue que había más índice de mortalidad en los conductores de autobús que en los que estaban vendiendo los tickets, ya que la variable que había entre ambos es que los conductores lógicamente no se movían nada durante las 8 horas de trabajo y los que vendían los tickets sí. Y aquí podemos ver un poco lo que está hablando antes, el impacto tan importante que causa en las personas el movimiento, ¿vale? Bueno, ya que estamos de estudio, voy a mencionar otro más. Y otro estudio que se realizó fue en correos. El estudio fue sobre lo mismo que lo anterior, pero en este caso se cogió a los trabajadores que estaban en las oficinas sentados durante 8 horas, ¿vale? Y los carteros que iban andando o entregando las cartas, los típicos carteros que vemos por las calles. Y el resultado fue que el índice de mortalidad era mucho más elevado también en el caso de los trabajadores que estaban en las oficinas sentados, ya que los carteros estaban en las calles repartiendo la correspondencia y lógicamente andaban muchísimo más que podían tan siquiera ni hacer los otros, los que estaban en las oficinas sentados. Bueno, con estos datos que os he pasado, espero que lo haya hecho pensar sobre los beneficios que tiene el moverse y el tener una vida activa, ya que estos son datos que hay estudios que no me los estoy inventando yo, que simplemente los he cogido, los he buscado y los he plasmado aquí un poco en el podcast. Bueno, hay otra analogía muy interesante, la cual leí también en el blog de Marco Páscar, de Fines Revolucionarios, la cual hablaba sobre un jinete y un elefante. Que habla sobre la paciencia, la fuerza de voluntad y las tentaciones. Esta analogía habla que hay un jinete que va montado en un elefante, y el elefante es descontrolado, es impulsivo, que esto es lo que representaría nuestro sistema límbico de nuestro cerebro. El sistema límbico es un conjunto de estructuras que hay en el encéfalo cuya la función que tiene es la aparición de los estados de ánimo. Para que lo entendáis, sería lo que puede entenderse por los instintos, ¿vale? El miedo, la felicidad, el amor, la rabia, es decir, todos los estados emocionales posibles relacionados con lo racional que tenemos las personas, ¿vale? Eso sería el elefante, ¿vale? Y el jinete sería todo lo contrario. Es decir, sería el que tiene el control, el autocontrol, y esto se representa en la corteza prefrontal de nuestro cerebro. Esta es la encargada de planificar los comportamientos que son cognitivamente complejos en la expresión de la personalidad de las personas, ¿vale? Para que sea redundancia. Y en los procesos de tomar decisiones y en la adecuación de un comportamiento social adecuado que tenemos cada uno en un momento. Por ejemplo, si estamos en una comida con tu jefe, no te pones a saltar, ¿vale? No te pones esto, a lo que me refiero de la adecuación del comportamiento social en cada momento que estemos. Perdón. El jinete y el elefante estos no son enemigos, ¿vale? Y tienen que aprender a convivir en un equilibrio. El elefante es el que toma las decisiones rápidas en situaciones extremas, ¿vale? Por ejemplo, donde no hay tiempo si tuviéramos que esperar que nuestro cerebro tuviese que tomar la decisión si hubiera un peligro, si tuviera que ser el jinete el que tuviera que tomar esa decisión, nuestra especie se hubiera extinguido ya hace muchísimo tiempo, ya que eso debe de ser el elefante el que tome esa decisión de decir, voy a salir por patas que me van a comer, ¿vale? Debido a cómo vivimos en este mundo, estamos siempre arrastrados por el elefante, ya que
siempre vamos buscando la comodidad, vamos buscando el placer y vamos alejándonos de nuestros ancestros, que es lo que realmente nos da todo lo contrario, que es la salud, que es de lo que estamos hablando hoy. Es decir, preferimos ir andando, preferimos ir en coche que andando, preferimos no movernos, movernos solo para buscar cosas fáciles, es decir, no tener ningún tipo de movimiento, vamos buscando siempre la comodidad, la facilidad de las cosas. Leí un artículo de Sergio Fernández que decía así: si solo haces lo fácil, tu vida será muy difícil. Si solo haces lo difícil, tu vida será muy fácil. Pues creo que con esta frase queda todo dicho. Y vamos, que si vamos buscando la facilidad de nuestra vida se nos va a complicar. Y si siempre vamos buscando lo difícil, al final nuestra vida va a ser mucho más fácil y nos va a dar muchos más beneficios de lo que nosotros pensamos. En finanzas se hizo un estudio de la tasa de descuento sobre cuánto seríamos capaces de descontar si te diera dinero en efectivo en ese momento. Por ejemplo, si yo te digo, oye, Pepe, te doy 200 euros y te los doy en este mismo momento, pero si no los coges, te voy a dar 1.000 euros, pero dentro de un año. Con esto lo que quiero decir es que si coges la primera vez, si coges a la primera la opción, es decir, si coges los 200 euros lo primero, es que la tasa de descuento que tenemos es muy baja. Es decir, sería el elefante, el que hemos estado hablando antes del elefante y el jinete, pues sería el elefante el que toma esta decisión. Con esto hay un experimento súper gracioso que además lo podéis ver en YouTube, que se le hizo a unos niños y es el test de Marshmallow. Creo que la pronunciación es así, pero bueno. También es conocido como el test de la nube. Pues bien, este test consistía en que se metía a un niño, bueno, no a un niño, se meten a varios niños, pero por separado, en una habitación, y se les dejaba en un plato una nube de estas de chuchería, y se les explicaba que si pasaba unos 15 o 20 minutos y no se la comía, recibirían 2 nubes en vez de una. Ahí es donde viene a trabajar de nuevo lo que está hablando sobre el jinete y el elefante. El jinete sería el que le controlaría de no comerse la nube, ya que dice, bien, si no me como la nube, me van a dar 2 nubes, y si me la como, solamente me van a dar una. Los niños que se comían la nube era el elefante el que trabajaba sobre esto. Es curioso, si podéis ver el vídeo en YouTube os va a gustar bastante, porque veis como los niños incluso hacen técnicas para despistarse, para no pensar en esa nube, que sería el elefante el que le está impulsando a coger la nube, cómete la nube, y veis cómo hacen juegos incluso para olvidarse de esa nube y obtener las 2 nubes. Bueno, siguiendo con este estudio se hizo en los años 70, ¿vale? Y después se le ha hecho un seguimiento durante décadas a los jóvenes que se realizó el estudio, y encontraron que tenían una menor tasa, que los jóvenes que no habían cogido la nube, ¿vale? Tenían una menor tasa de descuento, una menor tasa de descuento. Es decir, que no habían, los que no se habían comido la nube tenían un mayor éxito en sus vidas que los que la habían comido, ya que las personas que sí se la habían comido de primera tenían peores hábitos de vida y de alimentación que el resto de personas. Y lógicamente le había ido mucho mejor, ya que eran mucho más disciplinados por ejemplo, para estudiar, para alimentarse, para moverse, y sus vidas habían tenido más éxito, ya que todo acarrea una cosa. Esto es una cadena, todo es una cadena. Y bueno, la verdad que me resultó súper chocante este estudio y muy gracioso, ya que os invito a que lo veáis, que os va a gustar, ya lo veréis. Bueno, con todo lo expuesto, si realmente no estamos felices o creemos que tenemos que cambiar algo de nuestras vidas, debemos de hacerlo cuanto antes para mejorarla, ¿vale? La mayoría de las personas lo que realiza siempre es echarle la culpa a sus genes. Yo he oído a muchísima gente decir, es que mis genes son malos, o la forma en que se me educó es así, para justificarnos de algo que realmente sabemos que tenemos un problema y que no nos enfrentamos a él. Por ejemplo, saber que tienes sobrepeso, pero en realidad
no hacen ningún tipo de actividad física. Y tu alimentación está basada en productos procesados, de mala calidad nutricional. Pero bueno, lo fácil es echarle la culpa a nuestros genes sin afrontar realmente el problema que tenemos. Y lo que hemos hablado, volvemos al elefante y al jinete. Seguimos dejando que sea el elefante el que mande en nuestras vidas y que reine en ellas la pereza y la falta de movimiento. Observar cómo te enfrentas a un objetivo aumenta la motivación, facilitando la adherencia de esta, ¿vale? Para enfrentarnos a un problema es necesario ser consciente de la existencia de este. Y dejarse llevar por el elefante no es lo correcto. El elefante siempre nos va a exponer lo peor. Por ejemplo, si haces deporte ahora, vas a pasar mucho frío, vas a sudar, te vas a poner malo. Todo esto hace para que nuestro cerebro cambie la forma de pensar y no hagamos deporte, no nos pongamos a hacer lo que teníamos pensado. Un truco para reducir esto es reducir el compromiso con lo que queramos hacer, ¿vale? Por ejemplo, pensar que vamos a salir a correr 1 hora es mucho más traumático para nuestro cerebro cuando no tenemos ganas que pensar que vamos a correr 20 minutos, ¿vale? Por ejemplo, hay que hacer estos 20 minutos, es mejor que no hacer nada ese día. Y la mayoría de las veces, por experiencia, os digo que una vez que has calentado, que te propones, al final consigues hacer el objetivo muy fácil. Yo, por ejemplo, hay veces que mi entrenador me veo, ¿qué te digo yo? 8 miles y digo, madre mía, 8 miles, si estoy reventado, si no tengo ganas de hacer nada, y bueno, al final me pongo a calentar y cuando he hecho 10-15 minutos calentando, digo, me pongo y a lo mejor me salen ese día las series mejor que ninguno. Por eso que hay que intentar siempre de no hacer caso al elefante y hacer más caso al jinete. Leí una frase que escribió también Marcos Vázquez, que es sobre la ley de Newton aplicada al comportamiento humano. Y es que dice que los objetos en reposo tienden a permanecer en reposo, pero si crea un poco de inercia inicial, los elementos se mantendrán con más facilidad. Pues ahí lo tenemos, lo que hemos hablado antes, que si nos movemos al final vamos a ir mucho más lanzados. Leí una frase de Epicteto que me gustó bastante y os la voy a leer tal cual la tengo aquí escrita porque esta no me voy a acordar de ella, ¿vale? Y es que dice que acusar a los otros por nuestros fracasos es de ignorantes. No acusar más que a sí mismo es de hombres que comienzan a instruirse. Y no acusar ni a sí mismo ni a los otros es de un hombre ya instruido. Pues hay que de esa frase. Recapacitarla un poco, que tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado anteriormente. Muy bien, pues vamos a seguir. Con todo lo que hemos hablado, lo que tenemos que ser es lo más proactivos posible, ¿vale? ¿Qué es ser proactivo? Pues es ser capaz de anticiparnos a los problemas futuros. Es decir, si sabemos que la alimentación que llevamos es mala, debemos de poner una solución cuando antes. Si sabemos que vamos a tener problemas porque nuestra actividad física o nuestro movimiento diario es inexistente, hay que tratar de solucionarlo. Si nos vamos a otros temas, como por ejemplo los emocionales, ¿vale? Si sabemos que esa ruptura de pareja que nos ha hecho tanto daño y solo sabemos y lo sabemos que nos ha partido y solo hacemos retroalimentarnos esos pensamientos malos que nos vienen constantemente a la mente, que nos están haciendo daño, lo que tenemos que hacer es cambiarlo y darle la vuelta a esos pensamientos para que sean positivos, ¿vale? Para que sean proactivos. Por ejemplo, el pensar que no estar con esa persona lo que nos está haciendo es abrirnos un montón de puertas futuras que antes las teníamos cerradas al estar con ella. Que ahora eres libre para hacer lo que quieras, para ese proyecto que nunca te has atrevido a hacer, para tomar ese café con el chico o la chica que te cae fenomenal, pero que antes jamás te hubieras atrevido a hacerlo. No sé, una cosa que tengo yo muy clara es que la fisiología tiene un fuerte impacto en la psicología, ¿vale? Es decir, que estar bien físicamente te va a hacer estar bien mentalmente. Vamos a volver al último ejemplo que hemos puesto de la ruptura esta de pareja. ¿Quién no ha tenido esto alguna vez en su vida, que se ha peleado con alguien que lo ha dejado destrozado, ¿vale? Si tu vida tras esa ruptura adquiere unos malos hábitos de vida, psicológicamente vamos a estar peor. No veo mejor manera de cambiar que haciendo deporte.
sin duda no hay mejor terapia, mejor psicología positiva que es el movimiento, el movernos, el estar en contacto con la naturaleza, con el medio natural, ya que es al que estamos adaptados. Seguro que muchos de vosotros habéis experimentado lo que he dicho, y así es que si alguno no lo ha hecho o está en esta tesitura en su vida ahora mismo, probarlo y hacer la prueba de realizar esto, hacer ejercicio, de andar, de tener unos buenos hábitos de vida, que seguro que vaya a estar muchísimo mejor y veréis las cosas de otra manera, de una manera más proactiva y con más energía, y los vaya a quitar ese estado psicológico que tenéis por los suelos y ya me contaréis, ya veréis cómo no hay mejor cosa que hacer que estar en contacto con la naturaleza. Se hizo un estudio muy curioso que hablaba sobre nuestro yo futuro, ¿vale? Este consistía en que se cogió una serie de individuos al azar y se le hizo una resonancia de estas magnéticas pensando en terceras personas. Tras esto se le repitió esa resonancia, pero esta vez pensando en ellos mismos. Y tras esto se realizó una tercera resonancia, pero esta vez pensando en su yo futuro, es decir, encontrando en cómo se veían ellos en el futuro, ¿vale? Lo que se encontró en estos estudios fue la similitud que hubo en la resonancia cuando se pensaba en su yo futuro y en la resonancia de cuando se pensaba en terceras personas. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos cuando pensaban en su yo futuro sabían que tenían que cambiar cosas, ya que tenían unos malos hábitos y los cuales pensando, o sea, es decir, cuando ellos les decían, piensa en ti en un futuro, ¿vale? Ellos no se veían como ellos mismos, se veían como una tercera persona. Y eso es lo que hizo que al hacer la resonancia se viera la similitud que había con una tercera persona, es decir, como si no fueran ellos. Y lo que realmente se estaban haciendo era procrastinando las cosas que tenían que cambiar para dejarlas en un futuro. Además, ha resultado curioso también el estudio ese que se hizo con esto, ya que, claro, es curioso pensar que cuando nosotros nos vemos, no nos vemos como nosotros mismos en un futuro. Todos se veían de otra manera, más delgados, más fuertes, más, no sé, con miles de cosas que cada uno que sabemos que tenemos que cambiar, pero siempre procrastinamos las cosas para cambiarlas en un futuro porque tenemos mucha pereza para cambiarlas en la actualidad. Desde hoy mismo, desde que estoy escuchando esto, tenemos que decir, voy a cambiar esto, voy a moverme, voy a hacer este proyecto que tengo pensado, voy a hacer lo que tenga pensado y no dejarlo para un futuro. Bueno, un buen truco para cambiar las cosas, por ejemplo, sería mandar una carta para tu yo futuro dentro de 5 años. Esto creo que es una cosa chula que quizás la hace y puede resultar muy interesante. Y ahora hay aplicaciones incluso que te dejan mandar un correo electrónico para dentro de 5 años, de 1 año, de 2 años, de 6 meses y poner en esa carta lo que quieres cambiar de tu vida. Y en ese periodo lo que tenemos que intentar hacer es cambiarlo. Y luego cuando la leamos, a ver si somos capaces de haberlo cambiado. Hace poco tiempo encontré en casa de mis padres era como una nota, un blog que teníamos del colegio que lo había escrito y estábamos hablando de lo que queríamos ser de mayores y recuerdo que cuando lo leí me hizo mucha gracia porque había puesto que yo lo que quería ser de mayor era piloto y ponía piloto de avión y yo era por lo que me decantaba en ese momento y me hizo mucha gracia de ver de lo que pensaba entonces. A lo mejor tendría 8 o 9 años. Y bueno, esto sería un poco un ejemplo de la carta esa de nuestro yo futuro que he hablado. Bueno, lógicamente cuando eres un niño no es lo mismo que ahora, que ya tenemos mucha más conciencia de todo lo que queremos hacer, de todo lo que queremos ser, que cuando eres un crío que todos queremos algo chulo o que vemos en las películas o que bueno, ahora lo que hagáis ahora seguro que es mucho más coherente que lo que se pensaba entonces. Muy bien, pues siguiendo con todo esto, cargamos a nuestro yo lejano
con más responsabilidad de lo que nuestro yo presente es capaz de aceptar, ¿vale? Para mejorar esto hay un estudio que afirma que el visualizarte en un futuro con los hábitos malos que tenemos hace que el elefante este que hemos hablado, que este se calme y se comprometa con el cambio que tiene que realizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que al verte de manera, por ejemplo, si sigo fumando, por poner un ejemplo así muy básico, si sigo fumando me estoy viendo en el hospital, que me voy a morir con un cáncer de pulmón, con muchísimos problemas, y entonces esto hace que ese impulso, que el elefante no hace que fumemos, que tengamos impulso, que seamos impulsivos en realizar esos malos hábitos, se calmen y se cojan más concordancia con ese jinete que es el que tiene la forma más racional de nuestro cerebro. Leí en uno de los muchos artículos que tiene el blog este de Fitness Revolucionario, el cual me encanta, y que decía así que todo tiene un precio y puedes pagar el precio de la disciplina hoy o el precio del arrepentimiento mañana. Y está claro que la fuerza de voluntad que tenemos es de un componente genético y epigenético, pero todo esto se puede cambiar si nosotros queremos cambiarlo, ¿vale? Está claro que hay gente que tiene muchísima más fuerza de voluntad para realizar cosas que otras. Porque es así, porque es genética, ¿vale? Pero eso se puede entrenar, ¿vale? Se puede entrenar. Yo no paro de ver gente que quizás viene de tener una vida completamente sedentaria, una vida que no ha hecho nada y, bueno, empiezan a hacer deporte, empiezan a correr y se dan cuenta que les va gustando, ¿vale? Y se apuntan con nosotros, por ejemplo, en el club, porque les llama la tentación el triatlón, les llama la tentación esto, y te das cuenta cómo poco a poco adquieren una disciplina que yo he hablado con gente que dice, yo madre mía, si yo antes era incapaz de decir todos los días de hacer esto, todos los días de que saber que se tenían que proponer hacer algo, era un mundo, era imposible de realizar eso. Y ellos mismos se sorprenden de lo que son capaces de hacer, porque antes eran incapaces, por lo tanto ya estamos, quizás su genética es de ser vagos, por así decirlo, ¿vale? Pero eso lo están entrenando y están viendo que el realizar ese ejercicio, realizar ese deporte, les está dando un beneficio, una satisfacción tan grande que hace que tengan entrenado esa apatía, la entrenan y lógicamente dejan de ser apáticos, deja ese elefante de dominarlo y empieza el jinete a coger las riendas de su cerebro y de su vida y vuelven a tener los hábitos que de sus ancestros han tenido toda la vida y lógicamente se sienten muchísimo mejor. Cualquier persona que me esté escuchando y ahora haya cambiado su vida completamente sabe de lo que estoy hablando. Muy bien, y para terminar voy a poner una analogía que leí también, y es que la salud es como plantar una semilla, ¿vale? Necesita su tiempo para que crezca, para que dé flores y finalmente dé su fruto. Pero todo esto que he dicho anteriormente, lógicamente, para que se realice necesitamos primero regarla, que se le eche abono, que les dé el sol, ¿no? Pues nosotros somos iguales. Somos iguales que esa semilla. Si no nos vamos cuidando y dando esas dosis de salud diarias que son necesarias, que durante millones de años hemos tenido de manera inconsciente, pero que ahora se han perdido por los hábitos de vida impuestos por la nueva sociedad esta del sedentarismo que tenemos, si no vamos haciendo eso, no vamos nunca a dar ese fruto que hemos dicho antes. Y bueno, espero que todo esto que os he dicho os haya hecho reflexionar. Y me voy a despedir con esta frase. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. ¿Vale? Creo que es muy buena, ¿no? Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Pues vamos a empezar a cambiar muchas cosas para ser lo que queramos, para encontrarnos mejor, para tener salud realmente, ¿vale? Y seguro que vamos a ser muchísimo mejores en todo lo que nos propongamos y en cualquier ámbito de nuestra vida vamos a mejorar simplemente con esos
pocos hábitos de vida saludables que hemos hablado anteriormente. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado. Hoy se ha alargado un poquito más, 40 minutos, ¿verdad? Que me sorprende que me pueda tirar 40 minutos hablando, pero sí. Y nada, espero que este podcast os haya gustado, que vaya mejorando poco a poco, la soltura de hablar, la forma de hablar. Y bueno, he cumplido, han pasado 2 semanas, he vuelto a sacar otro podcast y espero dentro de 2 semanas sacar otro nuevo podcast. Y muchísimas gracias, si os gusta me podéis dejar un comentario, darle a me gusta y nada. Un abrazo, feliz año, que ya estamos en 2019 y a cuidarse. Un saludo desde Caravaca. Hasta luego.